Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios, qué bueno, bienvenidos. Quiero también agradecer a Dios porque si algo es de muy buena decisión es obedecer a Dios, amén. Aleluya. Algo que desde que hoy en la mañana me levanté, vino a mí algo, dije, si todas las personas son buenas personas y todas las personas aman a Dios, ¿por qué no se vive las cosas de Dios? Porque se supone que eso es el plan de Dios. Y me puse a darle vuelta a mi capacidad de conocimiento que yo tengo en la Biblia y vi de Génesis a Apocalipsis algo muy impresionante, ¿no? Que la palabra Biblia pues no existe en la Biblia. Se le dio por el nombre de Biblia, por el conjunto de libros juntos. Pero no obstante, los libros que están adentro o que hacen o forman la Biblia, es el contenido de la voluntad de Dios. Diga voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios fue escrita por Dios a través de hombres como tú y como yo, que fueron, puedes decir, influenciados por el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo para escribir en diferentes tiempos y lugares. Y todos tenían algo en común, tenían y tienen una conexión divina. Hoy actualmente tú pones una información en Facebook y en Arabia la están viendo al segundo. En China. Es impresionante lo que tenemos hoy al alcance de nuestras manos. Pero en aquel tiempo era algo que no era normal. O sea, eso no era lógico. Era ilógico. O sea, no existía otro medio de comunicación más que ese medio. Aleluya. Pero lo impresionante de lo que estoy hablando es que concuerdan exactamente los libros. Hombres que ya habían muerto y en un continente, otro hombre que estaba en otro continente escribía algo y coincidían las cosas específicamente de lo que hablaban, de lo que Dios les ponía en su espíritu. Y eso es impresionante, poderte darte cuenta cómo Dios es soberanamente Dios. Aleluya. Y algo que es importante dejar de saber, si siendo un Dios tan tremendo y grande y poderoso, ¿por qué nosotros sufrimos o batallamos? ¿O por qué no vivimos ese estilo de vida que Dios creó para nosotros? Diga gloria a Dios. Y me fui a Juan, al libro de tercera de Juan. Si vas conmigo, acompáñame. Mientras buscas di Dios habita en mí. Dios habita en mí con todos sus recursos, con todo su poder y toda su autoridad. Cuando decide una cosa específica, conforme a su voluntad, lo digo, no dudo en mi corazón, creyendo que es hecho lo que he dicho, en el nombre de Jesús está hecho. Aleluya. Vemos cosas impresionantes ahí en tercera de Juan. En el versículo 1 leemos y dice: el anciano Gallo, el amado, a quien amo, y subraya, como dice, en la verdad. Aleluya. Puedes, si tú haces notas o escribes, pon en la verdad. Porque muchos se aman, pero no en la verdad. Y aquí estamos viendo exactamente como Juan dice: el anciano, a Gallo,
el amado a quien amo en la verdad. Aleluya. Ama en la verdad. Diga verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Sí? Es la verdad y la mentira. ¿Sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Todo lo que está fuera de la voluntad de Jesús, diga voluntad, se llama mentira. Amén. Diga mentira. Ok. Si nosotros estamos conscientes que todo lo contrario a lo que es la verdad es mentira, ¿por qué nosotros sabiendo que es mentira, vivimos en mentira? Nadie dice aleluya. Una vez más, si podemos darnos cuenta ahorita que es una verdad y que es una mentira, estando conscientes de que es mentira, ¿por qué nosotros seguimos actuando en base a la mentira y no a la verdad? No te estoy diciendo que todos, pero en la mayoría estoy hablando de la población que ama a Dios y quiere ver el poder y las manifestaciones del poder de Dios. Aleluya. ¿Puedes ver ese cuadro? Diga mentira o verdad. Entonces, yo soy el que puedo vivir en la mentira o yo puedo vivir en la verdad. ¿Sí vamos bien? Ok. Dice ahí la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. A alguien que vivía en la verdad le está diciendo, hey, tú vives en la verdad, ahora yo quiero que seas prosperado. Requisito número 1, no esperes prosperar conforme quieras que prosperes si tú no vives en la verdad. Requisito es vivir en la verdad. Vivir en la verdad, pensar en la verdad y actuar conforme a la verdad. Porque si una persona sabe el bien y sabe el mal, pero no vive en la verdad y quiere prosperar, ese tipo de prosperidad no es la prosperidad que pertenece al reino de Dios o la prosperidad que Dios diseñó. Porque hay una prosperidad. ¿Por qué? Porque está hablando el Señor ahí, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Aleluya. Tú te pones a pensar bien religiosamente y dices, bueno, si vives en la verdad, ¿cómo no vas a ser un próspero? Se supone y es lógico que no. Bueno, y sin embargo no. ¿Entiende eso? Es por eso que tenemos a mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero en áreas de su vida hay un vacío. ¿Por qué existe ese vacío? Porque no están viviendo en la verdad. Vivir en la verdad es darle cumplimiento a la voluntad de Dios. Amén. Diga darle cumplimiento a la verdad de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga todas las cosas. Está incluido todo. Lo que tú venga a tu mente está puesto ahí. Una vez más. Quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. Aleluya. ¿Qué es lo más importante para la vida de un ser humano? Pues tener buena vida. Si usted está en Cristo, amén, tiene vida. Amén. ¿Cuántas personas hoy en día tenemos que darnos cuenta que viven en Cristo, pero no tienen vida? Están amargados, están frustrados, están con miedo, están confundidos, dudan, cambian su genio, su carácter, son vulnerables. De repente tienen situaciones y somos, ¿por qué? Porque tenemos que aprender nosotros a darnos cuenta lo que el contenido de Dios tiene para el hombre. Por ejemplo, ponte a pensar, ¿qué necesita una persona para quedarse en la voluntad de Dios? Vayamos al ejemplo de Adán y Eva.
Adán y Eva, ellos pecaron. ¿Ellos qué? Pecaron. Prácticamente ellos apostataron y abandonaron la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios fue que ellos no pecaran. Hello. La voluntad de Dios fue que ellos no pecaran. ¿Por qué no corrigieron el error que cometieron? ¿Cuál fue la razón que no corrigieron el error que cometieron? Si Dios no quería que sufrieran. En el momento que ellos cometieron el error de pecar, y todos sabemos la historia de Adán y Eva, ellos fueron echados fuera. Diga fuera. ¿De dónde fueron echados fuera? Del Edén, del paraíso, del jardín del Edén. Ellos fueron echados fuera. Prácticamente dejaron un plano y se fueron a otro plano. Y ellos ya no pudieron regresar a la voluntad de Dios. Porque solamente cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, estás en el plano de Dios. ¿Entendió? Inclusive Dios mandó a poner ángeles para que no regresaran. Dijeron, ¿estos van a regresar? Yo no, vamos a prohibir que regresen. Diga gloria a Dios. Ellos salieron del plano de la voluntad de Dios. Aquí el apóstol nos dice a nosotros, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Todos sabemos que es el alma. Aleluya. ¿Qué es el alma? Voluntad, intelecto, deseos, emociones. Amén. Esa es el alma. Entonces, a una persona que sabía la verdad, se le recomendó que prosperara en su alma. ¿Sí? Descubrí una palabra relacionada a lo que cometió Adán y Eva, que se llamó pecado. Diga pecado. El pecado, cuando ellos salieron del jardín del Edén, perdieron la voluntad de Dios. Hicieron su voluntad. O la voluntad del diablo, o la voluntad de Dios, saber de quién, pero no la de Dios. Puede decir, fue la carne, fue Eva, fue la serpiente. Échale la culpa a quien tú quieras, no hay problema. Aquí el punto es que desobedeciste al único que dio la instrucción de no violar su palabra. Eso es lo que vale. Lo demás, no te enredes. Lo que importa es Dios. Diga, lo que importa es Dios. Aleluya. ¿Por qué? Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, siempre culpas a todo el mundo, menos dices, desobedecí a Dios. Ya empezaron. Mi hermano me regaló un perrito, eso de los taxis de México. ¿Me han visto en los taxis de México? Que traen, se mueve bien, ¿eh? Así estoy enseñando. Salirnos de la voluntad de Dios es por mi voluntad. Razón, motivo por cual lo haya hecho es otro asunto. ¿Sí me explico? Entonces, dice la palabra de Dios que ¿qué es voluntad? Vamos a ver qué es voluntad. Porque el alma está compuesta de voluntad. Es la capacidad de darle cumplimiento. ¿Sí? Voluntad es darle cumplimiento a algo que decidiste. Voy a poner un ejemplo. Voy a tomar la botella de agua. Fue mi voluntad tomarla. Yo por muchos años pensé que la palabra voluntad solamente era tomar la primera decisión. Pon atención aquí en lo que estoy hablando. Porque la voluntad no está compuesta de nada más de tomar la decisión. Porque hay voluntad contraria a la voluntad de Dios y hay voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Cuando tú tomas una voluntad conforme a la voluntad de Dios, por ejemplo, el creer en la sanidad,
el creer en la prosperidad de Dios, en el creer en la bienaventuranza de Dios en nosotros. ¿Sí? Es contrario a tener una capacidad de voluntad contraria a la voluntad de Dios. Ahora, cuando tú activas la voluntad, porque el apóstol dice, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Diga alma. Y el alma tiene la voluntad. Y puedes usar la voluntad para bien o la voluntad para mal. ¿Sí me entendiste? Ok. Cuando tú tomas la voluntad correcta de Dios y haces caso a Dios, tú estás ejerciendo, ¿sí?, tu habilidad de creerle a Dios. No estás usando la capacidad intelectual. Estás usando la capacidad de voluntad. ¿Sí me explico? Veamos la educación actualmente. Hoy a los niños se llevan a un salón y a todos se les enseña lo mismo. Como que si todos tuvieran las mismas facultades y las mismas habilidades para hacer cosas en su vida. Es un error. Pero porque es un sistema del mundo. Y Dios no nos metió a nosotros a un sistema del mundo, nos metió a un sistema de su reino. Y si tú estás en el sistema del reino de Dios, no necesitas más que creerle a Dios. Al grado que dijo, como nomás necesitan creer, nomás lo voy a poner en un jardín del Edén y les voy a dar todo para que ellos vivan y disfruten. ¿Entendió? ¿Quién te mantiene adentro del jardín del Edén? ¿O quién te mantiene en la perfecta disfrutar las cosas de Dios? Creerle a Dios. Tú no necesitas nada más que creerle a Dios. Y eso es activar la voluntad. Amén. Diga voluntad. Mire, la voluntad, cuando no sabes qué es la voluntad, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas personas que no saben la verdad tienen problemas. Y hay personas que saben la verdad, pero no obedecen la verdad y también tienen problemas. ¿Cómo le hago yo para no vivir en problemas? Si hay un sistema y se puede. Creerle a Dios. La voluntad es la capacidad de darle cumplimiento después de que haya pasado la emoción que se inició la voluntad determinada. Por ejemplo, yo digo, voy a jugar béisbol. O voy a usar voy a adelgazar. Y voy a adelgazar. Y pienso en todo lo que voy a adelgazar. Hasta voy y compro la máquina. Pero nunca me subo a la máquina. O sea, hay una decisión, luego hay una acción y luego una conclusión. 3 etapas tiene la voluntad. Cuando tú le crees a Dios, Dios va a proveerte todo lo que necesites para ejecutar. Y Dios te va a llevar al camino correcto para que le des cumplimiento a lo que le creíste. Voluntad. Puedes tener voluntad para creerle a Dios o no creerle a Dios. Porque esto no es religión. Diga gloria a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios te va a proveer, diga proveer, la provisión que necesitas para ejecutarlo. Y eso te va a llevar a concluir la perfecta voluntad de Dios en cualquier área de tu vida. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ahora, vamos a ver la voluntad que no es la voluntad de Dios. También tuvo una decisión. ¿Quién es el que imita todo de Dios? Satanás. También él te va a proveer para que continúes ejecutando la rebeldía. Pero Dios te sigue amando. Pero las consecuencias no las vive a Dios. La vive uno. Y obstruye el plan de Dios que tiene en tu vida.
Y Dios ahí está, trácatela, tratando de que tú reacciones un día. ¿Por qué? Porque no se trata de ser eclesiástico, el venir a la iglesia, el sentarnos, el oír, sino de caminar en la perfecta voluntad de Dios. Amén. ¿Ya viste lo que era la voluntad? Lo voy a hacer, continuar con la idea que iniciaste y darle cumplimiento. Cuando tú tomas la voluntad de Dios, Dios se encarga de la decisión que tú tomaste. Amén. Busqué yo que era voluntad y vi que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que desea y lo que no desea. Diga, capacidad humana. Dios sabía que usted tenía una capacidad diferente a la de él y a la mía. Y dijo, ok, el sistema del mundo no funciona. Voy a morir en la cruz y voy a llevarlos a mi reino. Para que todos tengan la facultad del reino. ¿A cuál es? Creer. ¿Entendió? Diga creer. Es todo. Todo es posible para el que cree. Aleluya. Veamos la voluntad de Dios en Juan 5:30. Juan 5:30. Mire lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque si tenemos un modelo, que vuelvo a lo mismo y lo repito cada vez que estoy enseñando, si hubiera aprendido esto al principio, no hubiera batallado tanto. No hubiera sufrido tanto. Si usted le pregunta a una persona de edad, ¿qué hubiera pasado si le hubieras quitado todo el sufrimiento a tu vida? Aleluya. ¿Qué hubiera pasado? Eso no se puede hacer, es imposible. Bueno, entonces Dios es un Dios mentiroso. Porque Él dijo, irán de gloria en victoria, en victoria. Y dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Diga entendimiento. ¿No se te afigura algo que tenga que ver con la voluntad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que si tú entiendes hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Amén. Es importante siempre hacer la voluntad de Dios, porque con la voluntad de Dios vas a poder creerle a Dios y Dios se va a encargar de todo lo demás. Tú sigues en fe. Ahí se involucra la fe. Porque sin fe es imposible. ¿Y por qué le doy cumplimiento a lo que Dios dice? Porque le creí. Amén. Dice en Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo está hablando. Dice, no puedo hacer nada. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Si según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Pero no busco mi voluntad. ¿No busco qué? ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué hacía Jesús? No buscaba su voluntad. ¿Qué está pasando hoy en día aquí en la gente? Están buscando su voluntad conforme el mundo de pecado está dictando. ¿Sí? Necesitas un carro ahora 12 válvulas. ¿Para qué quieres tantas? Para estar endeudado. Necesito una casa que tenga doble techo. ¿Para qué quieres si con un techo basta? Ahora, no estoy peleado con la prosperidad. Estoy peleado con la prosperidad de Satán.
la que te hace abandonar a Dios por buscar aquello que nadie se ha llevado de este mundo. Nadie se ha llevado ni un penny de aquí. ¿Sí entiende? El chiste es que desde ahorita viva la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Para qué quiere llegar al cielo desconocida? Vale más que digan, ah, mira, ella siempre vivió en el cielo, ahí en la tierra. ¿A cuál voluntad seguía Jesús? La del Padre. ¿Qué agarró? ¿Qué hizo él? No dijo, yo no tengo voluntad. Él tenía voluntad, pero dijo, no uso mi voluntad, busco la voluntad de mi Padre. Pero él sabía que venía. ¿A qué vino? Por mí, por ti, a morir en la cruz por mí, para redimirme de la maldición. Yo no puedo ir ahora, ir a comprar una cruz y pedirte que me claves, porque yo no vine a redimirte. Tengo que entender a qué vine yo. Diga propósito. Ok. Tú viniste por voluntad de Dios. ¿Sí? No eres una reconciliación de tus padres. Tú viniste con un propósito de Dios. La voluntad de Dios es que usted viniera a la tierra. Y toda la voluntad de Dios es muy buena. ¿Entendió? Entonces quiere decir que Dios hizo algo extremadamente de un nivel muy grande para nosotros. Estas enseñanzas le van a dar la vuelta al mundo. Porque mucha gente no sabe cómo vivir el verdadero cristianismo. Mucha gente no sabe cómo abandonar al diablo. Abandónalo por tu propia voluntad. ¿Aló? Abandónalo por tu propia voluntad. ¿Por qué? Porque es sufrimiento. Haz la voluntad de Dios para tu vida, conforme Dios tiene para ti el plan y el propósito. Amén. A ver, veamos aquí a Jesús mismo diciéndonos: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Entonces tenía un propósito él, tenía una búsqueda él. Él buscaba ejecutar una voluntad. Jesús siempre iba tras de una voluntad. A ellos también le hablaron los del PRI, los del PAN, y le dijeron, mucha gente y muchos grupos le hablaron, pero nunca oyó a nadie. Él siguió a lo que él vino. A ti tal vez te estén hablando de los que tocan las puertas muy temprano, las mañanas, con los temas de la muerte. Te están tocando las puertas, los negocios, robándote el que no vivas la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios es más sabio que tú y que yo. Me dijo una persona, pastor, ¿no puedes omitir ese tema todo el tiempo en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar hasta que le agarren. Mientras estén yendo es porque algo buscan. Pero vivir la verdad es muy diferente. Voluntad de Dios, diga. En Hebreos 17, el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 7, dice la palabra de Dios. Vea esto. Esto es clave para ti y para mí. Entonces dije, estaba hablando Jesús con el Padre, he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Y luego para aquellos que nos peinamos bien guapos, mira lo que dice posteriormente, mira lo que dice, mira lo que dice. Como en el rollo del libro está escrito de mí.
El libro de Isaías ya hablaba de Jesús, toda la ley hablaba de Jesús. Prácticamente les vino a decir, yo vine a darle cumplimiento a lo que ya estaba escrito de mí. ¿Y sabías algo tú? Que también está escrita toda tu vida aquí. ¡Aló! Tu vida aquí está escrita. Pero tú necesitas solamente la voluntad de Dios. Tú aplica la voluntad de Dios porque es prosperar tu alma. ¿Es que? No vas a prosperar tu alma haciendo rituales espirituales. Vas a prosperar tu alma obedeciendo la palabra. La obediencia, la voluntad dispuesta, diga voluntad dispuesta, es la clave fundamental. ¿Por qué tengo que ir a la oración? Porque Dios me puso en una tierra que se llama globo terráqueo, en un país que estoy viviendo que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Este es Estados Unidos, no es América, es parte de América, Estados Unidos, ¿sí? Porque todos los que venimos de México somos americanos, mexicanos, porque es del continente americano. ¿Sí entiende eso? ¿Entiende eso? Ok, usted está en los Estados Unidos de América y está en una ciudad que se llama Phoenix y Dios te puso a ti aquí en esta ciudad. Dime, puso Dios con un propósito. No con tu propósito. El día que renuncies a tu propósito vas a ver prosperidad. Te lo digo proféticamente. Mientras no veas la voluntad. ¿Por qué? Nadie puede violar los principios escritos. ¿Se te haría justo que te diera una palabra profética y que fueran mentiras? Di gracias, pastor. Porque esa es la verdad. Mientras usted no haga la voluntad de Dios, jamás usted va a ser próspero. Yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, diga salud. Así como prospera tu voluntad. Por eso tenemos que venir a orar los martes. ¿Por qué? Porque la oración de la iglesia es voluntad de Dios, está escrito. Por eso tienes que venir los días de servicio, cada servicio, porque es la institución terrenal del cielo donde Dios te puso. ¿Y qué hago? Alimentarme. ¿Por qué? Porque es bien débil, usted no va a poder usar la voluntad de Dios. Cualquier corriente de idea te va a jalar. Pues ya siento como que ya no es igual. Y ya siento como, ahora andas por sentimiento, ya no andas por fe. Y comienzas a ver todos los defectos. Como que si fueras detective del cielo aquí en la tierra. ¡Elo! ¡Ánimo! Y el coro, hermano, pues ¿qué pasó ya? Dice la palabra que es la clave, es la voluntad de Dios. Diga voluntad de Dios. Vaya conmigo a Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Veamos lo que Jesús le está diciendo al Padre. Tú no quisiste las costumbres de la ley. ¿Ves? ¿Ves cómo Él venía a darle cumplimiento al plan de Dios? Y dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste.
ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Y Jesús le dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Quién era? Él. La voluntad del Padre. Le estaba dando cumplimiento a la redención del Padre. Pero el instrumento era Jesús. El instrumento para planes de Dios, para esta ciudad, eres tú. Es usted. Soy yo. Eres tú. Y nadie va a poderle decir a Dios, no supe. Porque el pastor Eduardo Urrea te lo está diciendo. Aquí está escrito. Tú no viniste a buscar ser sexy en esta ciudad. No. Tú vienes a un plan de Dios. Y si tú no ejecutas el plan de Dios, ¿cuál sería el plan de Dios para mi vida? Pregúntate. Servir a Dios. ¿Sí? Yo por eso sé que por eso las personas no ganan almas en las calles. No predican. Tienen vergüenza, tienen pena. Tienen vergüenza hablarle a la gente. Porque no saben. Andan enfocados en su mundo, enganchados en un sistema del mundo. Y se les olvidó que perteneces a Dios y que Diosito no es por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Dios es un Dios real, está vivo hoy. Dios no está muerto, resucitó. ¿Y sabes dónde vive Él? Adentro de mí, adentro de ti. Y Él quiere seguir que se siga haciendo la misma voluntad, pero ahora en tu vida, en esta ciudad, en este tiempo. Y en ejército de amor. ¿Por qué? ¿Dónde está sentado ahorita? Aquí en ejército de amor. ¿Por qué? Porque aquí estamos. El viernes, yo soy de los que doy testimonio. Me gustan los testimonios que Dios hace. ¿Cómo se llama el satélite, hermana? Luz. Dios me dio un satélite, se llama Luz. Es material para que se rían antes los que se deben de reír. Te botó los sesos, ¿verdad, mijo? Un día tú vas a ver un satélite con el nombre Luz. Dios me lo dio el viernes. Di amén, di gloria a Dios. Porque el día que lo veas vas a decir, yo oí la primera vez que públicamente lo dijo y no creí. ¿Sabes qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, eso está alineado a la visión que Dios me dio. Hace poco estuve ministrando en un hospital y coincidimos otro pastor que también fue a visitar a la misma familia. Y una de las personas que estábamos ahí dijo, ¿por qué no oramos juntos? Y yo dije, ¿por qué no? Todos amamos a Cristo, vamos a orar. Y me dice el pastor, dirija usted la oración. Pastor, le digo, cualquiera puede dirigir la oración. Todos somos hijos de Dios. Aquí estamos para orar. Por mí no hay ningún inconveniente. Ok. Y empezó a orar su esposa. Y fue una oración extremadamente linda. Todos oramos en el mismo espíritu, en la misma pasión. Ese hombre no me conocía a mí. Y volteó y me vio y me dijo, veo muchas radiofusoras en toda Latinoamérica. Veo muchas estaciones de radio, veo televisiones. Cada radio, por lo menos aquí en Phoenix, te cuesta $3 millones una FM. ¿Por qué? Porque necesitas contratar un sistema satelital para poner una red. ¿Sí?
En aquel tiempo, cuando ese hombre me dijo, yo dije, bueno, gloria a Dios. Creí la palabra profética. Pero ahora vienen y me dicen, y todo fue porque mi esposa hizo una mención. Dijo que Jesse Duplantes estaba echando gasolina en un carrito de 4 cilindros viejito. Y mientras él estaba echando gasolina al principio de su ministerio, volteó para arriba y vio un jet pasar y le dijo a Dios, mira, no pienses cómo te vas a hacer de él. Un día vas a tener uno. ¿Cómo lo voy a hacer? Un 4 cilindros. Dios le dijo, no te estoy pidiendo que lo pagues, nada más que creas por él. Pero estaba de acuerdo al ministerio de él. ¿Sí me explico? Entonces uno tiene que saber a qué vino. Saber la voluntad de Dios en tu vida y creerle, y Dios va a hacer todo lo demás. Y le va a dar cumplimiento. A lo mejor tú dices, pues a lo mejor mi función es más pequeña que la del pastor. Déjame explicarte algo. No hay cosas pequeñas en el reino. Porque todos somos reyes. ¿Entendió? A lo mejor a ti nomás te dio habilidad de firmar cheques. Te va a dar muy buenas plumas. Es verdad. Hay mucha gente en la iglesia que son llamados nomás para inyectar dinero al plan de Dios, porque hay muchos rebeldes. Nomás diezman lo que le da la gana. Ya se metió con el diezmo el pastor. Pero qué rica la refri, ¿verdad? Y usted cree que pago con, Señor, paga el aire, paga tú el bill de la luz. No, se pagan con dólares. Y mucha gente se mete, pero no quiero meterme con eso, mejor me voy a meter en lo que estoy enseñando. Diga, gloria a Dios. El nuevo hombre es llamado a no pecar. ¿A qué? Y resulta que me puse a investigar, bueno, ¿qué onda con la palabra pecar? Siempre nomás nos hablan de pecar y hay condenación. Es pecado, hermano. ¿Sabes qué significa pecar? La palabra pecar. Híjole, te va a pegar una livianada. Es no darle al blanco en tu vida. ¿Has visto esos targets con los dardos? Erraste. Cuando no estás usando la voluntad de Dios, outside. Cuando estás usando la voluntad de Dios es en el blanco. Eso quiere decir pecado. Errar al blanco. Puedes buscarlo en Google si no creen. La palabra pecado significa errar en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Está en Google. En Google, en español, pero también en inglés hay Google. Por aquellos que I no understand. Sí, understand, como no understand. Pecado es errar. Entonces, ¿cómo fregados quieres éxito errando? ¿Cómo quieres estar sano errando? Es que me prometió Dios, sí, pero no te prometió que eras un pecador. Por eso Dios no quiere que seas un errado, uno que le está regando siempre. Y Dios no quiere que nosotros vivamos al pecado. El nuevo hombre es llamado a no pecar.
sino hacer la voluntad de Dios. Ahorita estábamos leyendo en Hebreos 8, ¿verdad? 10. Vamos a ir de voladita ahí. Diga, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos siguen contentos? Estás aprendiendo algo grande, ¿ah? De eso se trata. Aquí no vienes a no vienes a entretenerte, vienes a que se te prenda el foco y digas, ok, yo ya sé qué tengo que hacer y ponte a hacerlo. Es creerle, es todo. Él va a dar lo demás. ¿Cuándo yo me iba a pensar que un viernes de oración en la iglesia, oyendo un testimonio de mi esposa, de Jessie Duplantes, vino a mí y creí por un satélite? Y cuando le dije, yo creí por un satélite, ¿verdad? Me tomó el espíritu y brinqué como chango. Y salí corriendo. Y estaba ya llorando, tocado por el espíritu. Y el Señor me dijo, se llama luz, el satélite. Ojalá estuvieran todos cuando lo inaugure. Y sin querer queriendo, hablando con mi hija, me dice, ¿sabías tú, papá, que la Oprah tiene su propio satélite? ¿Qué? Le dije. Qué casualidad, ¿no? Y sabían que Oprah era homeless. Ajá. ¿Y quién lo hizo? O sea, para Dios nada es imposible. Yo te voy a decir una cosa, amigo. Si nadie llega a creer en los millones de dólares y tú sigues creyendo, agárrate. Dios te va a hacer millonario. Muy poquitos uno quiere creer. Hebreos 10. Diga, gloria a Dios, aleluya. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, dice el 9, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad, ¿en esta qué? En esta voluntad, dice Jesús, ¿somos qué? ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué te está diciendo Dios? No te hagas tonto. Si tú eres un verdadero cristiano y crees en Cristo, yo te he santificado en esta voluntad, te aparté para mí. Gente que se enoja. Te aparté para mí. En esta voluntad somos ¿qué? ¿Voluntad de quién? Si es la voluntad de Dios, que seamos apartados para ver qué rollos traes. No estés tirando fuera del blanco. O sea, muy religioso, no seas pecador. No estés cerrando. Se oye más suave así, ¿no? ¿Ya? No tan acá, ¿no? Pero es la misma. Menos ofensa. Pero es el mismo sufrimiento si erras o pecas. En esta voluntad somos santificados. ¿Qué quiere decir? En la muerte y la resurrección de Cristo fuimos apartados para Dios. Yo soy de Cristo, ¿y tú? Entonces, si usted dice, yo también soy de Cristo, tienes que velar y cuidar por la voluntad de Dios en todas las áreas. Ahora, veamos rápido aquí. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Amén. Pero Cristo, dice el 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿A la diestra de quién? Se cumplió la voluntad del Padre.
Tanto Cristo se sienta a la diestra como nosotros quedamos santificados. Vámonos. Pero mira, lee el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar ¿qué? Los pecados. Porque son rituales del hombre, sin considerar la voluntad de Dios. Los rituales del hombre no quitan el pecado. El aceptar la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo te quita el pecado. ¿Te quita qué? ¿Qué es pecado? El no darle al punto. Entonces, ¿Dios qué hizo? Te hizo apto para que le dieras al blanco. ¿Puedes ver eso? No es por tu habilidad. Dios lo hizo. Efesios 2:3, ahora sí. Aleluya. Mira lo que dice. En lo cual también todos nosotros, dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra... ¿Deseo de quién? ¿Cuándo fue eso? Antes de que usted fuera cristiana. Entonces, ¿por qué sigues haciendo lo mismo si ahora es cristiana? Si ahora es santificada. ¿Por qué sigues cerrando? Una vez más. Léele aquí. Antes, dice, antes, diga antes. ¿Sí? Antes de recibir a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Amén. Dice, Efesios 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, diga todos, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? ¿La voluntad de quién? ¿Qué hacía la carne? Pues la voluntad de la carne. Si tú sigues haciendo la voluntad de la carne, tú no has creído que has sido santificado. Si usted sigue haciendo los deseos de la carne, usted no ha creído que ha sido santificado. Santificado, ¿sabes qué quiere decir? Habilitado para. ¿Sí? Te dieron una herramienta. Ser santificado es decir, ahora tienes en ti el Espíritu Santo. Tienes un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tienes el amor de Dios. Tienes la fe. Tienes todo. ¿Por qué no lo haces? No tiene esto que ver con religión. Se tiene que ver con tu identidad en la que estás. Si soy santificado, voy a actuar como santificado. Pero cada uno de nosotros tenemos un plan. Vea conmigo rápido, dice. En otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Hijos de quién? Esa era la naturaleza antes de ser cristianos. La carne te dice, pégale otra cachetada a este. Grítale, no te dejes. La carne te dice, tienes que pagar el carro, no vayas a la iglesia. Es más valioso el carro. Enchárcate con algo más para que no puedas. Aleluya. Hay gente que me dice, pero pastor, ¿se necesita? Sí, obedecer a Dios primero que todo.
Yo te voy a decir a quien cree que está dentro de este cuarto ahorita. Aquellos que le crean a Dios como hombres y mujeres santificadas, no te quiebres la cabeza como Dios lo va a hacer. Tú no más tarde o temprano Dios lo va a hacer. Tal vez pases tiempos donde tengas que comer papas y frijoles, pero esos tiempos van a pasar. Van a pasar. Van a pasar. ¿Por qué? Porque primero Dios te toma, te purifica y vámonos. No te agüites como estás. Al contrario, Dios de repente. ¿Sí me explico? No es lo mismo estar en un cuartito, estar en un cuarto refrigerado, mi hermano. No, es más suave, ¿verdad? Darle uno más a gusto. Cambia uno. Solo vienen las cosas. Solas vienen las cosas, diga solas. Si tu sueño es un caserón porque te gusta, pero eres obediente a Dios, no es vanidad. Es un deseo que Dios va a cumplir en tu corazón. ¿Por qué? Porque le eres fiel. Nomás porque le eres fiel. Qué tremendo, ¿verdad? Nadie te va a quitar lo que te cayó, mijo, en el corazón. Diste con la llave maestra. Diga llave maestra. Oh my God. Tal vez alguien de aquí diga, no, yo no. Mira, vaya conmigo así rapidito. Efesios. Estamos en 6, al capítulo 6, versículo 6. Rápido, rápido, rápido. Mira lo que dice. Efesios 6, 6. No sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿La voluntad de quién? No es la voluntad del pastor o de la iglesia. No, por favor no hagan eso. Hagan la voluntad de Dios. ¿Por qué vengo a limpiar la iglesia? Porque me agrada. Sirvo a Dios en algo. Mis manos son útiles para algo. Doy clases a los niños porque he aprendido y he madurado y ahora puedo servir dando clases a mis niños. Ahora puedo traducir porque Dios me dio la habilidad de hablar 2 idiomas y poderle traducir a otra persona para que pueda oír en otro idioma. Sino hacer la voluntad de Dios. La clave es la voluntad a lo cual tú viniste. Diga gloria a Dios. Ahí en Efesios estamos, ¿no? Vaya a Efesios 5:17. Ya que está ahí. Por tanto, no seáis insensatos. Aleluya. Por tanto, dice, no seas insensatos. Me da pena decir qué quiere decir insensatos. ¿Sabes qué quería decir este hombre? No quiero. No, qué bonito. Malaya. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sino entendidos. Diga entendidos. O sea, entiende que esa es la voluntad de Dios. Ya túmbate el rollo y dices, oye, pues yo voy a hacerle caso a Dios ya, de una vez por todas. ¿Dice así o no dice? ¿Sabe qué quiere decir insensatos? Búsquelo en Google. No sean insensatos. No te quieras pasar de vivo. No quieras ser más inteligente que Dios. Insensatez es caer en un nivel de vida reprobado. Es como decir, estoy mal de mis facultades. ¿Lo encontró? Necesito un teléfono bueno, de cricket.
no muestra prudencia, es imprudente en sus actos. Si a Dios no respeta. Como me dijo una mujer que andaba con cierto personaje, le digo, ese hombre hizo votos con Dios de amar a Dios. Le dije, si no ama a Dios, ¿tú crees que te va a amar a ti? Es no decir, wow. O sea, para mí, esas personas, Dios no es real. ¿Cómo no van a tener temor de Dios? ¿Cómo? Si en los extremos, más momentos más difíciles de la vida, ¿a quién le pedimos? Qué tremendo. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Mire, vaya conmigo. Le voy a dar una revelación. Y esta revelación, porque tal vez haya personas aquí que me digan, no sé cómo hacerle, pastor, para quedarme en la voluntad de Dios. Te voy a dar las llaves para que lo hagas. ¿Sí? ¿Cuántas personas si pierden la llave saben que no pueden abrir? ¿Sabes cómo se pierden las llaves, espiritualmente hablando? No haciendo la voluntad de Dios. Trae la llave, pues. ¿Sabes qué tienes que hacer? Trae la llave. Y ahí les va. Vayan conmigo a Mateo 16. Y no sé por qué, traigo como 60 versículos más. Pero con esto creo que vamos a entender algo grande. En Mateo 16. Versículo 13. Y he usado estos mismos pasajes para varios tipos de enseñanzas. Pero ahora diga llaves. Ok. Porque hay personas aquí que dicen, a mí me gustaría hacer la voluntad de Dios siempre. En lo mucho, en lo poquito que ya sabes, hazlo. Porque ahí está tu voluntad. Lo demás Dios lo va a hacer lo demás. En lo que te falta por saber, ¿sí? Dios te lo va a ir dando. Pero si algo te llegara a impedirlo, hacerlo, Dios te ha dotado de unción, diga unción, para que nadie te pueda parar. ¿Sí? O sea, habilitado por Dios. ¿La unción qué hace? Rompe el yugo. ¿Qué es un yugo? Una atadura, una mentira, lo que te hace raro. ¿Sí entendió? Leamos juntos, estamos en el capítulo 16, versículo 13 de Mateo. Viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan, el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿vosotros quién dices que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre el sistema que te acaba de llegar de mi Padre, que es la revelación, ¿sí? Es la roca, es el Cristo, la palabra, la verdad. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. La iglesia no puede estar fundada fuera de la verdad. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Obviamente estaba hablando con Pedro, pues le dijo a Pedro, pero no es Pedro la roca de la iglesia. Entonces es Pedro y no Cristo. ¿Entendió? Ok. Ahora vamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Amén. ¿Sí? ¿Qué recibió Pedro? ¿Revelación de quién? Del Padre. Y dice, y a ti te daré,
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así dice la versión. Yo quiero oír otra versión. ¿Cómo dice tu versión? Otra versión. Lo mismo. Otra versión. Te daré la autoridad del reino. Te daré las llaves del reino. ¿Qué recibió Pablo? Pedro. Recibió Pedro revelación. ¿Qué es una revelación? Comprender y entender lo que Dios habla. Esta palabra es revelación. La palabra es la Biblia. Si tú ya la entendiste y la comprendiste, ¿sí? También traes las llaves. Te doy las llaves ¿de qué? De los cielos. ¿De dónde? No dice del cielo. Te doy las llaves de los cielos. ¿Puede ver eso? Ahora, ¿cómo se usan esas llaves? Porque dice el Señor, te voy a dar las llaves. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra de ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atases en la tierra será atado ¿en dónde? Todo lo que atases ¿en dónde? Si algo te está haciendo errar ahorita, tú sabes en qué te está haciendo. Tú usa la autoridad y ata lo que te está privando. A mí no me va a privar que yo haga la voluntad de mi Padre. Voy a usar el poder de Dios. Úsalo y vas a ver. Porque aquí está hablando de los cielos. A mí no me importa que haya 55,000 brujos haciendo un trabajo. Tú traes la llave. Y tú puedes usar eso, el poder de Dios. Me he dado cuenta que si algo ha engañado a mucha gente, el demonio, es usar los poderes psíquicos o los poderes de ocultismo para que las personas sigan creyendo de una manera el evangelio en rebeldía con Dios y sintiéndose bien. ¡Aló! Millones de personas. ¿Y creen? Estoy bien. Dios me entiende a mí. Yo y Él nos arreglamos. Como diciendo, o sea que tú tienes un Dios privado, ¿qué? Así como Pedro recibió la revelación, y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, le dijo, el mismo sistema que voy a usar, la revelación, te entrego las llaves. Y también te digo, te entrego las llaves. Diga las llaves. Son las llaves del reino, de los cielos. ¿Sí? Eso es clave que lo comprendas. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros autoridad, no nos redimió de la maldición de la ley para que ahora alguien que tenga poderes espirituales tenga dominio sobre ti, sino que tú seas el que tengas la autoridad para deshacer las obras de las tinieblas. No importa lo que esté pasando. Eso no es todo. Tienes acceso completo y libre al reino de Dios. Las llaves para abrir cualquier puerta, no más barreras entre el cielo y la tierra y el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo y un no en la tierra es un no en el cielo. Chábole. El día que estemos frente a Cristo no vamos a poder decirle, es que no supe cómo hacerlo. No, no quisiste usar la voluntad correcta. No quisiste creer. Eso está tremendo. ¿Está en español? Está en inglés. Por eso, cuando yo estaba estudiando esto, dije, y vino el versículo que nos dio el poder de tener las llaves.
Entonces, ¿para qué son las llaves? Porque hay cosas que te pueden impedir. Por ejemplo, hace tiempo una persona que era fiel a las cosas del Señor, me dijo, estoy dudando, pastor. ¿En qué estás dudando? En que si las iglesias son de Dios. Entonces, ¿las Biblias son de Dios? Le dije. No, las Biblias sí. Le digo, entonces si la Biblia dice que es la iglesia de Él, ¿por qué estás dudando? Le dije, son espíritus que están tratando de atacar tu vida. ¿Y de dónde vienen esos demonios? De la dimensión espiritual. Digo, tú tienes autoridad sobre de ellos. Átalos. ¿Cómo? Párate enfrente y declara con tu boca que esos demonios que te están trayendo duda, tú los atas en el nombre de Jesús. Pasó un tiempo y me dijo, wow, esto sí funciona. ¿Por qué? ¿Cómo vas a usar unas llaves si tú no crees que tú las traes? Ah, no, las tiene Pedro. Ah, qué suave. O sea, toma Pedro y te mueres Pedro y se acabó se fregó todo el mundo. Qué insensatez. ¿Y la gente cree eso? No, se la dio a la iglesia. ¿Sí me explico? Hasta el sentido común te dice. Ahora, si tú entiendes que la llave es para la iglesia y tú eres miembro activo del cuerpo de Cristo, no tienes razón para no poder obedecer la voluntad de Dios. Diga, happy voy a obedecer. Es un privilegio obedecer. A ver, ¿qué es más fácil? Voy a poner un ejemplo. Un soltero que necesita una esposa. ¿Sí? Si ese hombre dice, voy a preferir hacer la voluntad de Dios. Dios dice, voy a hacer los deseos de tu corazón, ¿sí o no es cierto? Dios empieza a mover todas las cosas para que venga esa mujer clave a tu vida. Por el corazón tuyo. Un empresario. Si yo no quiero vivir una vida mediocre en negocios, tú solamente genuino con Dios. Y Dios se va a encargar. Va a traer a un chino a que construya aquí nomás para que te dé trabajo a ti. Negocios millonarios. Yo soy testigo de esos tipos de milagros. Yo conocí a un hombre, un homeless que vivía en la calle, en su troca con sus hijos. Yo lo conocí a ese hombre. El primer cheque que yo vi de su contabilidad era un cheque de $100,000 de diezmos que estaba dando a Dios. $100,000 de diezmos. Porque el primer cheque que le pagaron a él, la reserva de los indios, fue de $1 millón para construir casas sin licencia. Yo fui testigo de eso. Y todavía cuando terminó todo su proyecto fue cuando me contrató a mí. Fue cuando yo me di cuenta de toda esa información. Le dije, tú diste $100,000 de diezmo. Le dijo, con razón estás bien, le dije. Y luego me comenzó a decir, no, pero ese pastor fue bien cochino. Y se puso a hacer fiestas quinceañeras a su hija. Hizo esto, se fue a Vallarta y comenzó a gastar dinero. Y se enojó porque el pastor hizo con ellos. Digo, ¿tú se lo diste a Dios o al pastor? A Dios. Entonces, ¿qué te importa lo que haya hecho el pastor? Le digo, déjalo a él va a tener juicio con Dios. Si hizo mal, hizo bien. Allá él. Y le dije, lo que debes de seguir es seguir diezmando. Me dijo, yo a raíz de eso ya no le seguí dando los diezmos a él, me dijo. ¿Y qué has hecho? ¿Los he guardado? Le dije, ¿y tú? No, dalos. En cuanto dijo, ¿por qué? Porque tu obligación es la obediencia a Dios. Si Dios te abrió este primer negocio del primer $1 millón es porque fue Dios. En cuanto hizo el hombre, me dijo, quiero que me cheques todo. Él construyó casas. Y yo comencé a checar los planos de cada casa. Y le dije, ¿cuánto invertiste en esta casa? Invertí tantos miles de dólares por pies cuadrados. Y aquí igual. Y comencé a checar. Y luego me di cuenta que había más tamaño de construcción con el mismo precio en casas. Y le dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay casas más grandes con el mismo precio? Ah, me dijo, es que en ese momento, cuando estábamos haciendo, ciertas personas, como eran indios, de las tribus,
Venían y me decían, quiero un Porsche aquí, quiero esto acá y quiero yo. Y no me quise parar, dice, yo comencé a hacérselos. Le dije, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Quiero que te comuniques a la tribu y les digas que tienes change orders, órdenes especiales. Le recuperamos más de $350,000 que tenía tirados. Él nunca los iba a volver a cobrar. Nunca. Le dije, y eso fue. Yo me di cuenta, le dije, porque tú tuviste el corazón de seguir diezmando. Si él no hubiera querido, wow, dijo. Me recuerdo también. Me dice, ¿cómo? $300, $500? Yes, man, aquí está. Nos pusimos a hacer los invoices. Yo como niño chiquito, ¿no? Porque imagínate, sin saber inglés, haciendo invoices en inglés. Pero lo real es que llegaron los cheques en inglés. Y en dólares. Y por una semana me preguntaba, Edward, ¿cómo te diste cuenta? No preguntes si Dios hizo hablar una burra, le dije. Dios me usó nomás. No porque yo sea un genio. Quítate eso de la cabeza. No, tú no eres un genio. Sé humilde con Dios. Las ideas van a llegar así, mira. Solitas. Yo cuando oí por primera vez que dice la Biblia, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Esa palabra es mi palabra profética para mi vida y mi ministerio. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. He tenido más de 2 personas aferradas a acabar con este ministerio. Han hablado lumbres de mí. Y cada vez que vienen esas personas, yo los bendigo y le digo, Señor, gracias porque ciertamente me sustenta tu diestra. Siempre me va a sustentar la diestra de su justicia. ¿Sabes qué es la diestra de su justicia? Todo el power de Jesús. No más. Siempre. Y la misericordia de Dios está sobre esas personas todavía, porque Dios es así es. Pero un día yo lo voy a ver entrar. Si Dios le concede estar vivo, lo voy a ver entrar. Pidiendo perdón a Dios. Nadie puede parar en tu vida lo que Dios ya empezó. Trae las llaves. Pero no quieras usar las llaves errando. Y ese es el problema de mucha gente. Sí, voluntariamente están dando fuera del target y usando las palabras de la Biblia. Dios no puede ser burlado. Ubíquese. Somos por Él, porque Él lo hizo. Somos santificados por Él. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.